Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar de Keep Coding. Son las 12:30 en California, 8 horas más en Canarias. Hoy es vamos a presentar, es un webinar bastante importante para mí porque vamos a presentar un producto en el que hemos estado trabajando mucho recientemente y lo más importante de todo es que por fin voy a poder estarme callado, ¿no? Porque yo aquí en esto de web entiendo, lo más avanzado que sé hacer es darle al botón de voy a tener suerte. Bueno, entonces os cuento un poco lo que vamos a hacer. Vamos a presentar el nuevo bootcamp de desarrollo web. Quien va a hacer la presentación es Alberto, el director del máster. Y antes de empezar, yo quería contaros un poco cómo va a ser el proceso y contaros un poco el por qué estamos metidos en este tinglado. Bueno, como os decía, próximamente va a entrar Alberto Casero, que es instructor de Keep Coding y es una de las personas que más entiende web que conozco y es el director del máster, que nos va a dar un poco los detalles de cada una de las asignaturas y cómo funciona el máster. Posteriormente vamos a ver dos alumnos, porque yo creo que para quien esté pensando meterse en un proyecto de esta envergadura, una de las cosas que más ayuda es la opinión de algún compañero, alguien que ya se ha metido en este embolado y lo está llevando bien. Entonces, nos van a contar dos alumnos del actual máster, pues un poco cuál ha sido su experiencia, ¿vale? Qué es lo que pretenden obtener y un poco cómo han gestionado su tiempo. Y uno de los casos es muy particular porque él es alumno del máster móvil y también va a empezar el máster web, ¿no? Entonces, es humano, ya os adelanto. Lo que pasa es que es un hombre muy organizado y nos va a contar un poco cómo lo hace. Y posteriormente vamos a contar con la participación de Juan Carlos Fara, que es uno de los instructores que van a impartir lo que llamamos Masterclass, que es algo más corto que una asignatura y siempre impartido por profesionales que están muy metidos en lo que van a enseñar. En este caso es una Masterclass de MongoDB y Juan Carlos trabaja en MongoDB. Entonces nos va a dar un poco una idea de lo que es una Masterclass, de lo que nos espera. Y un segundo. ¿Por qué hemos decidido hacer este máster? Pues nos hemos dado cuenta que la misma escasez de profesionales que existe en el sector móvil también lo existe en el segmento del desarrollo web, tanto en backend como en frontend. Y una tecnología, digamos, que apoya a la otra, es decir, toda aplicación móvil de éxito requiere de un backend. Y toda aplicación web o todo backend o API REST requiere tanto de un cliente web como de clientes móviles. Es decir, el crecimiento de uno ayuda al otro. Entonces, ¿quién debe de meterse en el máster web o en el máster móvil? Aquí realmente es una cuestión de gustos, ¿de acuerdo? No hay grandes diferencias en cuanto a demanda laboral o algo por el estilo. En ambos casos, saliendo de cualquiera de estos másters, estás capacitado para trabajar en cualquier empresa puntera. Aquí. Y también hay otros dos casos que yo creo que les puede venir bien este máster en vez de el otro. Por ejemplo, quien está empezando en programación, pues quien tiene menos bagaje o menos background de programación, este máster es más llevadero, ¿de acuerdo? Empieza de forma más suave y los lenguajes en los que nos vamos a centrar, que son algunos de los más utilizados en este momento, como es JavaScript y Python,
son particularmente sencillos de manejar. Y también existe un tercer candidato que quizás esto no sea tan evidente y es una pena que no lo sea, pero son los profesionales del marketing digital, que cada vez más el marketing es una ciencia y requiere de conocimientos de programación. Tú tienes que poder hacer el seguimiento de tus campañas, ver los resultados, optimizar la campaña para alcanzar los resultados que has analizado. Y para todo esto es conveniente tener nociones de programación, aunque no sea más que para librarse y hacerse independiente de nosotros, los programadores, que no tengas que depender para que te pongan un código de Google Analytics, que tú mismo puedas crear tests A/B y cosas por el estilo. Entonces, eso, digamos, serían los tres profesionales que creo yo que se beneficiarían especialmente de este máster. Quien le guste el desarrollo web o quien quiera meterse en serio en el desarrollo y venga con un background de programación un poco más flojo. Yo en estos momentos, yo estoy en el Silicon Valley, en California. Hoy estamos particularmente internacionales. Yo estoy en California, Alberto está en Madrid, entiendo que Juan Carlos creo que está en París, y tanto Adrián como Ramiro están en Madrid. En fin, tanto en Estados Unidos como en España yo no he visto ningún programa de formación que sea como este. ¿Qué lo hace único? Pues hay varios puntos que los va a aclarar Alberto dentro de poco, pero básicamente estamos utilizando las tecnologías, digamos, más de punta de este momento y que más demanda y más se paga por ellos, tanto en Estados Unidos como en España y en Europa. Vamos a ver dos stacks completos de programación web, Min y Django y Python. Django y Python tienen una ventaja añadida, que es que te permiten acceder a otros segmentos que están creciendo mucho, como es Big Data. Y vamos a tener desde un principio un enfoque muy marcado a la arquitectura de microservicios, que es algo que está barriendo aquí en Estados Unidos y me imagino que ya debe de estar empezando en España. Es decir, un profesional que salga sabiendo estos dos stacks, que entienda de bases de datos, SQL y no SQL, que sepa rudimentos de UX, de arquitectura de información y de SEO, como vamos a ver aquí, y entienda y sepa aplicar una arquitectura de microservicios, en estos momentos no tienes competencia en el mercado. Las empresas aquí se rifan a los pocos profesionales que hay con este perfil. Bueno, me dejo de rollos, como decía, gracias a Dios, yo para este partido estoy lesionado, la lesión del informático, así que paso la palabra a Alberto, que es, repito, una de las personas que más sabe de web y es quien más os puede informar. Alberto. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Me se oye? ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias Fernando por la introducción, los piropos soy de las personas que más conoce de web que conoce y demás. Creo que os ha pasado un poco. Bueno, como bien comentaba Fernando, con el máster lo que intentamos cubrir es un segmento de necesidad que hemos detectado en el mundo del desarrollo web, ¿vale? Que es un poco el perfil de esta palabra que ahora está tan de moda, o una palabra o puesto, como queramos llamarlo, del full stack developer, ¿no? Pero generalmente cuando se habla de full stack developer mucha gente lo deja tan solo en lo que sería el desarrollo de frontend y el desarrollo de backend, ¿no? Cuando realmente nosotros creemos que tiene que ir más allá. Entonces nosotros lo que hemos hecho es diseñar un programa que va más allá de simplemente el frontend y el backend para hacer que el desarrollador sea mucho más completo, porque creemos que tiene que tener una serie de skills adicionales para cumplir realmente el objetivo de lo que sería el desarrollo de full stack, ¿vale? Entonces voy a poner una presentación a ver si puedo compartir bien la pantalla. Vamos a ver. Ahí está. Vale.
Entonces, como comentaba Fernando, hay una necesidad, ¿no?, que hemos detectado, ¿no?, que es una necesidad de talento, de desarrolladores con talento, ¿vale? El talento es un recurso finito y además las empresas y startups tienen unas necesidades muy específicas que además hace que su bolsa de talento sea más pequeña y sea más difícil encontrar realmente desarrolladores que puedan cubrir los puestos para poder llevar a cabo sus objetivos de negocio, ¿no? Estas necesidades básicamente son que necesitan unas tecnologías totalmente diferentes a las que utilizan las grandes empresas, empresas corporativas y demás, porque tienen que ser tecnologías que le permitan llevar su producto muy rápidamente al mercado. Y no solo eso, sino que si el mercado cambia, que les permita cambiar el rumbo del negocio en un momento dado de una manera muy ágil, ¿vale? Porque digamos que todo depende, digamos, de cómo aproveches la oportunidad de mercado en el momento ideal, ¿vale? Además, en el caso de California, donde está Fernando, en el Silicon Valley, estas startups tienen la desventaja de tener que luchar contra gigantes como Google, Apple y demás, que básicamente pagan unos sueldos a los desarrolladores con talento que una startup no se puede permitir, ¿no? Entonces, tienen, digamos, todavía más dificultades, si cabe, para conseguir realmente gente o sea, que quieren darles trabajo y producir proyectos verdaderamente chulos, pero claro, les cuesta mucho encontrar esa gente, ¿no? Entonces, ¿solución a esto? Pues, como bien comentaba Fernando, la solución es básicamente, pues, coger a estudiantes que se hayan graduado recientemente o estén terminando sus estudios en algún aspecto técnico, o bien reciclar a desarrolladores que ya tienen experiencia en desarrollo para reincorporarles a este mercado digamos, de las tecnologías de desarrollo web actuales, ¿no? Entonces, evidentemente, para diseñar esta solución, este programa que hemos hecho, nos hemos fijado en cuáles son las tendencias, ¿no? Solemos usar este indicador de Indeed.com, que es una web de empleo que puedes meter keywords y te da indicadores de cuáles son las tecnologías más demandadas a nivel de empleo, ¿no? Y bueno, como podéis ver, todas las gráficas de todas las tecnologías más o menos que hemos podido elegir van hacia arriba, es decir, desde luego están en pleno auge, ¿no? Y para lo que hay que formarse realmente no es para el hoy, sino es para el mañana, ¿vale? Entonces, estas son las tecnologías que están creciendo y que se van a imponer en el mercado en un futuro próximo. Entonces, para ello, antes de presentaros lo que es todo el desarrollo del máster, me gustaría hablar de cómo son las diferentes capas que tiene la web moderna, ¿no? Nosotros en la web moderna, pues un actor principal y digamos, necesario, ¿no? es el usuario, ¿no? Nosotros tenemos una serie de usuarios que van a visitar nuestra web, pero los usuarios que van a llegar a nuestra web, seguramente gran parte de ellos van a llegar a nuestra web primero porque nos han encontrado en un buscador, ¿no? Incluso aunque ya nos conozcan, hay mucha gente que abre el navegador y en Google simplemente ponen Amazon para ir a Amazon, ¿no? Entonces, los motores de búsqueda, Google, Bing, Yahoo, son fuentes de entrada de nuestros usuarios y es muy importante estar bien posicionados en los motores de búsqueda, ¿vale? Entonces, cuando nacieron los motores de búsqueda apareció una disciplina, ¿no? Que era la de SEO, ¿no? El Search Engine Optimization, básicamente para optimizar páginas web para que aparezcan en los resultados de búsqueda que son con mayor probabilidad las que pueden conseguir clientes o conversiones, que se llama en este mundo, en la web, ¿no? Es decir, traducir usuarios a clientes que pagan por el servicio o los productos que tú vendes a través de tu sitio web, ¿no? Entonces, es un aspecto importante, es una primera capa importante, ¿no? El conseguir o el darte a conocer en la web a través de los buscadores, de los motores de búsqueda, ¿no? Después, cuando el usuario ya llega a nuestra web, lo primero que se va a encontrar es una capa gráfica, ¿no? Es una interfaz
que básicamente pues, es un diseño web, ¿no? Que es en el diseño en el cual vamos a mostrar nuestra información. Y este es un aspecto clave en lo que es la web, ¿no? Es decir, un usuario, si llega a una web y no es capaz de, primero, sentirse a gusto, que es decir, que le transmitamos confianza, que se sienta a gusto navegando por la web, y segundo, y muy importante, encontrar la información que busca rápidamente, ¿vale? Ese usuario seguramente se va a ir, va a volver a Google, va a buscar de nuevo, va a hacer la misma búsqueda y va a acceder a otro resultado y se va a ir de nuestra web, ¿no? Entonces, es un aspecto muy importante que cuando un usuario llega a nuestra web, le cautivemos con el diseño y enseguida le demos la información que busca, ¿no? Entonces, esta parte de diseño está soportada en lo que es la capa de frontend, ¿no? Es lo que, el frontend es lo que al fin y al cabo crea o da la estructura técnica para que ese diseño sea real, ¿no? Que ahí hablamos de tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y demás, ¿no? Y este frontend viene siempre soportado o servido, mejor dicho, por una capa que es la capa de backend, ¿no? Que es la capa que dinámicamente pues lo que suele hacer es conectarse a otra capa más atrás, que es las bases de datos, ¿no? Para recuperar información. Por ejemplo, cuando tú accedes a Amazon, ¿no? Pues buscas por un producto, Amazon busca el producto en su base de datos y te devuelve una página con los productos que tú has buscado, ¿no? Y todo este stack que tenemos aquí, el backend, la base de datos y demás, al fin y al cabo está alojado en la última capa, en la capa más baja, por así decirlo, que son los servidores. Es decir, hay una estructura de servidor, hay una infraestructura donde esto debe estar soportado, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros intentamos ver estas diferentes capas, los skills, ¿no? Las propiedades, por así decirlo, que tiene que tener un desarrollador full stack, ¿no? Pues veríamos que, por ejemplo, en la capa de SEO Analytics, pues tiene que conocer técnicas de Search Engine Optimization, ¿no? Y un aspecto también importante de esto es el user tracking, ¿no? El ser capaz de tomar datos analíticos de cuántos usuarios visitan mi web, a través de qué palabras de búsqueda visitan mi web, qué webs utilizan de referencia, cuánto tiempo están en mi web, cuando se van de mi web, cuáles suelen ser las páginas de abandono de mi web, ¿vale? Es muy importante poder medir, porque todo lo que no se mida no lo puedes mejorar. Entonces, es importante conocer cómo podemos medir no solo las visitas, número de visitas y demás, sino también las acciones, ¿vale? También es importante saber si mi usuario hace clic en un botón más veces que en otro tipo de botón para saber si un tipo de, digamos, de diseño pueda estar funcionando mejor que otro, ¿no? Como pueda ser el caso de los test A/B y demás, ¿no? La otra capa, en la capa de diseño, ¿no? Ahí veríamos tres skills, que sería el de Information Architecture, ¿vale? Arquitectura de la información, que básicamente lo que viene a ser la arquitectura de información o el arte de la arquitectura de información es el ser capaz de organizar de una manera lógica y sencilla la información de un sitio web para que los usuarios sean capaces de encontrar la información que buscan rápidamente, ¿no? Luego tenemos otro skill que sería el de User Experience, que es básicamente el ser capaces de esa información que hemos jerarquizado, que hemos organizado, mostrarla en la pantalla de una manera ordenada y diseñar cómo queremos que el usuario interaccione con mi web, ¿vale? Para proporcionarle la mejor experiencia posible y mi usuario siempre esté contento, ¿no? Y sobre todo eso, o sea, por encima de eso tendremos el skill de User Interface, que es básicamente el hacer un diseño agradable, ¿vale? No hacer atrocidades de mezclar colores que no combinan y ese tipo de cosas, que sinceramente es algo que a los desarrolladores nos cuesta bastante, ¿no? Entonces, bueno, es un skill bastante difícil de compatibilizar con el resto, pero eso sería lo ideal, ¿no? Si bajamos a la siguiente capa, tenemos el Front-End Web Development, que aquí entran una serie de skills o tecnologías en juego, ¿no? Que podemos más o menos, algunos conoceremos ya algunas, ¿no? HTML5, CSS3, JavaScript, perdón, conocer frameworks de JavaScript, ¿vale? Hay varios, Angular, React, hay varios, ¿no?
saber qué son o cómo hacer single page applications, ¿no? Una single page application, por ejemplo, es cómo funciona Facebook. Es una página que funciona en una single page application. Gmail también es otra, ¿vale? Un aspecto importantísimo hoy en día es el diseño web responsive, ¿vale? Es que los usuarios, si entran a mi web a través del móvil, puedan tener una web que esté bien adaptada al móvil, que no tengan que hacer zoom con el gesto del pinch y demás, ¿no? Y luego hay un aspecto importante hoy en día que es el tooling, ¿no? Que es una serie de herramientas que ayudan a trabajar mucho más rápido en el desarrollo web frontend, ¿no? Luego hablaremos de ellas. Bien, luego si vamos a la siguiente capa, en el backend development, aquí entran una serie también de skills bastante importantes, ¿no? Uno que sería el modelado de datos, es decir, cómo vamos a diseñar el modelo de datos para soportar la aplicación, conocer muy bien el protocolo HTTP, ¿vale? Conocer ya, por ejemplo, WebSockets para poder hacer comunicación en tiempo real, que esto sirve para hacer chats y demás. Conocer cómo funcionan los API REST, que es hoy en día el estándar de integración a nivel de web services, por así decirlo, en el mercado, ¿vale? Evidentemente, conocer frameworks de backend, conocer la arquitectura de microservicios, que es, como dice Fernando, algo que se está imponiendo por mayoría. Y, evidentemente, conceptos de seguridad, ¿no? Una web, si no tiene una mínima seguridad, puede acabar siendo un gran problema no solo para el desarrollador, sino para la empresa en sí, ¿no? Bien, todo esto está soportado por esta capa que no veíamos en el gráfico anterior, pero bueno, al fin y al cabo, tanto el desarrollo frontend como el desarrollo backend es desarrollo de software. Entonces, es necesario tener una serie también de skills del desarrollo de software para poder hacer bien el trabajo del desarrollo frontend y backend, ¿no? Como pueda ser conocer sistemas de control de versiones, trabajar en equipo. Esto es clave, es decir, aquí no hay héroes, no existe un tío que te haga todo, sino tienes que trabajar en equipo y es muy importante saber trabajar en equipo, ¿no? También es importante saber gestionar proyectos, saber gestionar los recursos que tienes para poder planificar y llegar realmente con fechas reales. Y, bueno, pues hoy en día hay una disciplina que es el Test Driven Development, ¿no? El desarrollo dirigido por test, que aporta un nivel de calidad a nuestros desarrollos, sobre todo en desarrollos a largo plazo, ¿vale? Que es dar un salto de calidad en los desarrollos, ¿de acuerdo? Bien, después vemos la capa de base de datos, que hace unos años pues tal vez no era así, pero hoy en día ya tenemos diferentes tecnologías de base de datos o diferentes paradigmas, ¿no? El más clásico, que es el relacional, ¿no? Que son las bases de datos SQL. El paradigma no relacional, que serían pues bases de datos no SQL, como puedan ser Mongo, o las bases de datos que son motores de búsqueda, que su finalidad es hacer búsquedas rápidas como Elasticsearch, y también otras bases de datos de almacenamiento clave-valor como Redis, ¿no? Y cada una de ellas tiene su fin. Son herramientas que un desarrollador web completo debería conocer, ¿vale? Conocer para saber qué herramienta utilizar en cada momento para solucionar un problema. Es decir, si tenéis que clavar un clavo, lo más lógico es que utilicéis un martillo, ¿no? No porque tengáis una llave inglesa, si lo hacéis con una llave inglesa podréis más o menos clavar el martillo, pero no es la herramienta ideal, ¿no? Pues aquí igual, no siempre la herramienta ideal podrá ser la base de datos relacional. A veces tiene más sentido utilizar una no relacional o un motor de búsqueda o almacenamiento clave de valor, ¿no? Entonces, es importante que un desarrollador web conozca estas tecnologías para poder dar buenas soluciones. Y por último, es también clave que un desarrollador web tenga nociones por lo menos de administración de sistemas. Es decir, todo este stack al fin y al cabo se tiene que llevar a una máquina, a un servidor, y ese servidor tiene que soportar tráfico, no tiene que soportar el tráfico de los usuarios para que los usuarios no se vayan, no se caigan servidores y demás, ¿no? Entonces, para poder tener esta capa, para poder trabajar en esta capa, los skills necesarios serían, pues bueno, conocer cómo funcionan las plataformas como servicios, las platforms as a service como AWS, ¿vale? Amazon Web Services, conocer cómo funcionan o cómo configurar servidores Linux, servidores HTTP, servidores de bases de datos, servidores de aplicación, servidores de email y, evidentemente, cómo hacer backups de todo eso
por si en algún momento algo fallara, poder recuperarnos de un desastre, ¿no? Entonces, bueno, si analizamos estos skills y si conseguimos completar todos estos skills, para nosotros es lo que es verdaderamente un full stack web developer, ¿vale? Entonces, a mí me gusta resumir en esta imagen la figura del desarrollador web de verdad, ¿no? Que es un tipo que se tiene que enfrentar a diferentes problemas en diferentes frentes y diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, me gusta bastante esta imagen siempre para describirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pensamos o qué hemos hecho, qué hemos diseñado para poder cubrir todos estos skills que hemos hablado, ¿no? Pues es el Keep Coding Web Bootcamp, que, bueno, pues si revisamos las diferentes capas, ¿no? Estamos hablando del desarrollador web full stack. Pues en la capa de SEO Analytics hemos diseñado un módulo, ¿vale? Que básicamente pues se habla de todo el tema del posicionamiento en buscadores, cómo hacer analítica de usuarios, de comportamiento y demás, ¿vale? Para poder cubrir esa capa. En la capa de diseño diseño con lo que sería arquitectura de la información, experiencia de usuario y diseño de interfaz, hemos preparado un módulo primero de arquitectura de la información y experiencia de usuario, ¿vale? Este es un módulo, luego por otro lado tenemos una masterclass que, como decía Fernando, es un formato más corto, es una clase más corta. Los módulos suelen ser entre aproximadamente 20 horas de media, 20-25 aproximadamente. Nosotros hemos enfocado más los esfuerzos en la arquitectura de la información y en la experiencia de usuario, porque creemos que para un desarrollador es una meta más alcanzable, ¿no?, que la meta del diseño. Sin engañarnos, la meta del diseño, en concepto de diseño ya entramos en temas de colores, tipografías, textos que respiran y cosas así, conceptos que suelen ser bastante abstractos para nosotros, pero sin embargo el que un desarrollador sepa cómo organizar la información de una web o cómo mostrar los elementos o ordenar los elementos de iteración en una web, creemos que eso sí es un objetivo más cercano a lo que es el desarrollo y clave, sobre todo si vamos a bajar a la siguiente capa, que es la del front-end, ¿no? Al fin y al cabo, en el front-end nosotros tenemos que implementar un formulario y que un formulario sea más sencillo de utilizar o menos puede ser la clave para que el usuario compre o no compre, ¿vale? Entonces creemos que es muy necesario que por lo menos a nivel de experiencia de usuario un desarrollador web full stack tenga muchas nociones. Otra cosa es que ya sepa ponerlo bonito y use tipografías maravillosas en cuanto a lo que es el diseño de interfaz, ¿no? Bien, si bajamos a la siguiente capa, la del desarrollo web frontend, aquí hemos diseñado 3 módulos porque evidentemente aquí es realmente donde va a pasar el desarrollador la mayor parte del trabajo, ¿no?, en lo que es el código. Entonces aquí tenemos 3 módulos. Un módulo de fundamentos, ¿vale? Un módulo que es la iniciación en el desarrollo web, donde se aplican las 3 tecnologías básicas de desarrollo web: HTML, CSS y JavaScript, ¿no? Luego un módulo de frontend avanzado, que hemos llamado Frontend Ninja, en el cual se lleva un paso más allá al desarrollador, introduciéndole pues en conceptos mucho más avanzados de desarrollo frontend, ¿vale? Y por último, vemos el framework JavaScript por excelencia a día de hoy, que es el que más demandado está a día de hoy, que es AngularJS, ¿vale? Y estos serían los 3 módulos que componen la capa de frontend. Con esto bajaríamos al backend. En el backend tenemos otros 3 módulos, ¿vale? El primero sería Python, Django y servicios REST, ¿vale? Que sería, por así decirlo, el de iniciación al desarrollo web y al diseño de servicios REST. Después pasaríamos a un módulo más avanzado de desarrollo backend avanzado. Sería también con Python y Django, ¿vale? Pero ahí veríamos, por ejemplo, los conceptos de la arquitectura de microservicios, que básicamente lo veremos luego, pero nos permite utilizar diferentes tecnologías para diferentes problemas y que todo eso funcione entre sí, ¿no? Y por último, como un tercer módulo, vamos a ver Node.js, ¿vale? No, o Node.js, si nos vamos a cómo se suele decir en castellano, ¿no? Que básicamente es un paradigma totalmente diferente de desarrollo web,
¿vale? En el backend por sus conceptos de asincronía, ¿vale? Y bueno, también algo que impacta en Node es que utilizas JavaScript, que es, digamos, tradicionalmente ha sido un lenguaje de frontend y gracias a Node se lleva al backend, ¿vale? Llegados a este punto, a mí me gustaría decir que nuestra idea principal no es formarnos en estas tecnologías simplemente porque sean tecnologías punteras, ¿vale? La idea de este máster no es daros el pez para que lo comáis, ¿vale? O para que comáis mientras dura el pez, sino la idea de este máster es enseñaros a pescar, es decir, enseñaros lo que hay detrás del desarrollo web, lo que hay, o sea, qué partes forman el desarrollo web de backend, de manera que si el día de mañana tenéis que dar salto a otra tecnología de backend, tengáis las bases del desarrollo backend bien establecidas. Y eso os va a hacer que la transición a otro tipo de tecnología sea mucho más sencilla, ¿vale? Lo importante es conocer bien las bases, los fundamentos del desarrollo web y a partir de ahí moverte a otro tipo de tecnologías, otros frameworks, no suele ser un problema, ¿vale? Vale, luego en la capa del software development, pues hay un módulo de Git, ¿vale? En el que se aprende a utilizar Git como sistema de control de versiones, también GitHub como plataforma de desarrollo colaborativo, ¿no? Y bueno, SourceTree, que es un cliente gráfico de Git. Y tenemos un módulo de gestión de proyectos, ¿no? Donde aprendemos a utilizar Scrum y metodologías ágiles, que es las metodologías que hoy en día se están imponiendo en el mundo del desarrollo de software, ¿no? Porque, bueno, se ha visto y se ha demostrado que las metodologías tradicionales que existían, el desarrollo en cascada y demás, era algo que no funcionaba. O sea, siempre... yo cuando estudiaba en la universidad y veías el desarrollo en cascada siempre te dicen, no, generalmente siempre los proyectos se retrasan un 60% del tiempo inicial estimado. Y bueno, pues gracias a metodologías como Scrum, ese tipo de cosas está cambiando, ¿no? Bien, luego bajaríamos a la parte de bases de datos, ¿vale? En base de datos vamos a tener una masterclass o dos masterclass, ¿vale? En las cuales vamos a ver los 4 pilares que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Con 4 ejemplos de tecnologías, una tecnología relacional para conocer cuáles son las ventajas y las desventajas de esa tecnología, para saber cuándo esa tecnología es buena utilizarla o cuándo no. Lo mismo para las tecnologías no relacionales, que esta clase la daremos además, evidentemente, las no relacionales con Mongo, que es la base de datos relacional por excelencia, y además esto lo va a impartir Juan Carlos, que es además instructor de Mongo University, ¿vale? O sea, que mejor persona que él desde luego no puede haber para este fin. Y por último, para la capa de administración de sistemas, hay un módulo de DevOps, ¿no? Que, bueno, el DevOps es un poco el concepto que intenta aproximar o acercar el mundo del desarrollo al mundo de operaciones, ¿no? Al mundo de despliegue en servidor. La idea de esto es que la frase en local funciona se acabe, ¿vale? Esa frase de en local funciona se acabe. Pero aparte de esto, estas son las capas que hemos visto antes del desarrollo web full stack. Pero nosotros además creemos que tenemos que ir todavía un poco más allá, ¿vale? Porque es muy importante que un desarrollador web entienda o tenga unos skills de negocio. Es decir, que cuando tenga que ir a una reunión o tenga que salir de la cueva de los desarrolladores y le dé la luz natural y no se derrita, ¿no? Cuando vaya a una reunión con los jefes, con los tíos que hablan de negocios, de números y ese tipo de cosas, sepa de qué están hablando y sepa utilizar un lenguaje para hacerse entender. Porque una cosa clave en el mundo del desarrollo, ya no el desarrollo web solo, sino en el mundo del desarrollo, es la comunicación. El saber comunicarte bien para que te entienda y entender bien lo que te están diciendo para poder llevarlo a cabo, ¿vale? Si hay lags comunicativos, hay fallos de comunicación, los resultados pueden ser desastrosos, ¿vale? Entonces es muy importante que tanto que entiendas como que te entiendan cuando hablas con gente que no es técnica, ¿no? Con los clientes. Y bueno, para ello hemos preparado también unas masterclass de emprendimiento, ¿no? Donde se explican todos estos conceptos, todo este lenguaje de negocios y demás para que cuando llegue ese momento sepamos de qué estamos hablando. Y finalmente, para reforzar todo esto, tenemos un proyecto final, ¿vale? Es decir, todos estos módulos lo que se va a hacer es
bueno, se imparten, luego veremos un poco la dinámica, cada módulo tiene una práctica, pero al final del todo hay una práctica final donde se va a poner todo esto en conocimiento, ¿no? En práctica, para que, bueno, sea una simulación del siguiente paso, que sería ya la incorporación en el mundo laboral, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces, bueno, con todo esto lo que intentamos es hacer que el desarrollador se sienta con confianza para afrontar todos los retos que supone el desarrollo web full stack, ¿vale? Vale, a ver, un momento. Vale, todo ok. Bueno, entonces vamos a repasar rápidamente cada uno de los módulos, ¿vale? Entonces los hemos separado en módulos de soft skills, ¿vale? Que serían skills donde los desarrolladores no solemos movernos con soltura, ¿no? Y luego tenemos otro de hard skills, que son los donde sí donde sí nos volvemos fuertes, ¿no? Porque es más la parte del código. Entonces, en la parte de soft skills tenemos, bueno, pues el módulo de gestión de proyectos, de Scrum y Agile, ¿vale? Precisamente por lo que comentábamos, muchas startups mueren por la falta de comunicación y desorganización. Entonces, la comunicación efectiva en nuestra profesión es un factor importante. Y es muy importante estar alineados con el negocio, ¿no? Es una frase que se dice mucho, pero a veces se entiende mal, pero es verdad, es decir, tenéis que entender muy bien las necesidades del negocio para poder llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, en el módulo de gestión de proyectos, básicamente lo que se trata es de saber cómo gestionar un proyecto, saber cómo trabajar en equipo y tener en todo momento controlado un proyecto, ¿no? Y no solo eso, sino también cuando se describe, cuando se detecta una necesidad o cuando un cliente o la gente digamos, de negocio te traslada una necesidad, ¿no? Saber traducir esa necesidad a un lenguaje técnico para que los desarrolladores lo sepan implementar, ¿no? Lo que serían historias de usuario y demás, ¿no? Por otro lado, lo que estábamos comentando, todo el tema de la literatura, ¿no? Las palabras de negocio, ¿no? El entender cuando estás en una reunión digamos, que no es técnica, saber de lo que te están hablando, cuando te hablan de MVP y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante saber esa jerga, saber moverte en ese mundo para precisamente hacer bien tu trabajo, poder llevarlo a tu trabajo y ejecutarlo en condiciones, ¿no? El otro soft skill que cubrimos es el de, bueno, el control de versiones y el trabajo en equipo, ¿no? Y esto lo hacemos a través del módulo de Git, donde, bueno, aprendemos a utilizar Git como sistema de control de versiones, lo cual no solo es un sistema de control de versiones, es algo que aumenta nuestra productividad de una manera increíble, ¿vale? Nos permite también trabajar en equipo, hacer desarrollo de funcionalidades en paralelo, compartir código entre proyectos, ¿vale? Es sin duda es una gran herramienta que además en las universidades es algo que no se suele enseñar, un sistema de control de versiones cuando es algo básico y muy necesario cuando tienes que trabajar, aunque no trabajaras en equipo, es necesario cuando trabajas incluso solo utilizar un sistema de control de versiones, ¿no? Por otro lado, teníamos el módulo de SEO y Analytics, ¿no? Que básicamente aquí lo que vamos a ver es primero entender cómo funciona un motor de búsqueda, ¿no? Cómo funciona Google y cómo podemos diseñar estrategias para hacer que nuestra web sea fácil de encontrar o no fácil de encontrar, sino también saber hacer que nuestra web sea fácil de encontrar para los usuarios que queremos que nos encuentren, ¿no? Que son más efectivos. O sea, si estás posicionado, pero los usuarios que te llegan nunca se convierten en clientes, no te sirve demasiado. Entonces, tal vez te interesa más posicionarte hacia otro tipo de usuario que tenga más probabilidades de convertirse en cliente de tu web, ya sea porque vendes un producto, servicio o cualquiera que sea tu objetivo, ¿no? Y, muy importante, para poder medir si lo estás haciendo bien, es decir, si efectivamente los usuarios que atraes a tu web se convierten en clientes, no se convierten en clientes, si no se convierten en clientes, ¿por qué? Pues es importante conocer los sistemas de analíticas, no solo entenderlas, sino saber configurarlas, ¿no? Saber cómo se ponen los códigos de analíticas y demás para poder medir esos objetivos que quieres cumplir, ¿no? La otra parte que habíamos comentado es la parte de diseño, ¿no?
que básicamente, pues en el módulo que tenemos intentamos cubrir, conocer cómo funciona o qué hay que hacer en la parte de arquitectura de información para organizar el contenido de un sitio web y hacerlo usable y que los contenidos se encuentren fácilmente. Y mejorar los skills de experiencia de usuario, ¿vale? Para diseñar iteraciones que hagan que nuestros usuarios se sientan felices, ¿vale? Al fin y al cabo, si un usuario para conseguir algo de manera intuitiva consigue su objetivo con una iteración, el usuario es feliz. En el momento que el usuario quiere hacer algo y no encuentra el botón de nuevo email o cosas similares, se frustra y eso suele causar el abandono del servicio, ¿no? Y bueno, en la parte de diseño, como decíamos, que a veces es un mundo muy diferente al de desarrollo, a través de la Masterclass lo que pretendemos es precisamente cubrir ese gap en la comunicación que suele haber entre diseñadores y desarrolladores, ¿no? Saber entender cómo funcionan los diseñadores, ¿no? Cómo funciona su mundo, cómo funcionan sus mentes, para poder hablar con ellos y transmitirle también nuestras necesidades, y no solo necesidades, muchas veces también restricciones a nivel de cosas que son impensables o que tal vez son muy difíciles de implementar por muy bonitas que sean, ¿no? Bien, esta sería la parte de soft skills. Luego estaría la parte de hard skills, que sería ya el código, ¿no? La parte donde nosotros nos desenvolvemos porque es ya nuestro entorno más natural. Entonces, aquí tendríamos la parte de desarrollo front-end, los fundamentos de desarrollo front-end, ¿vale? Que aprenderíamos a trabajar con HTML5, CSS3 y JavaScript, ¿vale? Aprenderíamos a cómo transformar un diseño gráfico que nos da un diseñador, ¿no? En un sitio web real, respetando ese diseño original, utilizando pues CSS3, y también aprenderíamos con JavaScript a crear sitios web dinámicos, ¿no? Que responden a las iteraciones del usuario, o utilizan ya cosas más avanzadas como la geolocalización, o se conectan a APIs REST para recuperar unos datos sin que el usuario tenga que recargar la página, ¿no? Utilizando peticiones HTTP en background y demás. Luego pasaríamos a el módulo más avanzado de frontend, que sería el de Frontend Ninja, ¿vale? Donde aprenderíamos a hacer responsive web design, ¿vale? Cómo funciona, cuáles son todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, cómo se debe trabajar, porque no solo es cómo funciona, sino cómo se debe trabajar. Hay una metodología de trabajo muy importante, ¿vale? Y luego vamos a aprender a utilizar herramientas que nos van a hacer trabajar muchísimo más rápido, ¿vale? Por ejemplo, cómo trabajar con CSS, o cómo mantener el código CSS organizado y que sea más mantenible con un sistema como con SAS, perdón, que es un preprocesador de CSS, y cómo aumentar nuestra velocidad de trabajo en frontend con sistemas de automatización de tareas como Gulp, ¿vale? Para automatizar todo tipo de tareas, optimización de imágenes, compilación de SAS. La verdad es que cuando descubres esa herramienta, lo primero que piensas es ¿por qué no lo he descubierto antes, ¿no? Y en este módulo también aprenderíamos a optimizar nuestros sitios web para que carguen rápido, ¿vale? Hay sitios web que son lentos y no son lentos porque los servidores sean malos o porque los servidores estén mal optimizados, sino porque la propia web está mal optimizada, ¿vale? Y no es que el servidor sea lento, lo que es lento es la web satura el navegador del usuario y hace que no cargue rápido. Entonces, la culpa se la lleva siempre el servidor, ¿no? Porque aquí siempre las culpas se la lleva el backend generalmente o lo que está detrás del frontend, pero la optimización en frontend existe y la veremos aquí, ¿no? Luego tendríamos el módulo de AngularJS, que, como comentábamos antes, es el framework por excelencia en el mundo JavaScript de frontend, ¿no? Y bueno, aquí aprenderíamos a utilizar AngularJS creando una aplicación, una single page application, ¿vale? Que es una aplicación web que funciona en una única página, ¿vale? No se produce ese efecto de recarga de página, ¿no? Entonces la experiencia de usuario es maravillosa, ¿no? Estamos hablando digamos, de experiencia de usuario como tenemos en Gmail o Facebook, ¿no? Que no tenemos esos recargos de páginas, sino que solo ciertas partes de la web en la que estamos se actualizan con nueva información, ¿no? Luego pasaremos a la parte de backend, donde la parte, digamos, el módulo inicial o de fundamentos, veríamos
Python y Django, ¿vale? Python es un lenguaje de programación que no solo sirve para web, ¿vale? Va más allá. De hecho, Python es, si mal no recuerdo, es el lenguaje de programación que las universidades americanas están empezando a utilizar para enseñar a programar por su simplicidad, ¿vale? Por lo fácil que es. Entonces, en ese sentido, como decía Fernando, si no sabéis programar, es un muy buen lenguaje para iniciaros en la programación, porque es muy sencillo, su sintaxis es bastante amigable, ¿vale? Entonces, es muy buen lenguaje. Y aparte de eso, es el lenguaje por excelencia en el mundo del Big Data, ahora que está tan de moda, y en lo que es las aplicaciones a nivel científico, ¿vale? Por las librerías que tiene en ese aspecto. Entonces, es un lenguaje que no solo sirve para web, pero ahí entra en juego Django, ¿no? Que es un framework para hacer web, está escrito en Python, ¿vale? Y una de las ventajas que tiene Django es que lo que hay siempre en el desarrollo web ya nos lo da prácticamente hecho, lo cual nos permite centrarnos en desarrollar lo que es la lógica de negocio, ¿vale? Entonces, lo que hablábamos antes de las startups que necesitan poder poner en el mercado un producto rápidamente, pues gracias a Django, que te da muchas cosas ya hechas, simplemente te centras en tu producto y lo sacas rápidamente, ¿no? Entonces, esto también nos facilita mucho la labor cuando tenemos que explicar todas las cosas o todas las partes que conlleva desarrollar un backend, ¿no? Entonces, por eso Django es sin duda una gran tecnología para utilizar aquí. Y bueno, es la tecnología que utilizan startups de éxito como Pinterest, Instagram, Disqus o, por ejemplo, en el caso de España, Tiquetea, ¿no? Utiliza Django en lo que es su sistema como backend, ¿no? Luego, la parte de backend avanzado, aquí aprenderíamos a utilizar OAuth, ¿vale? Para gestionar autorizaciones y autenticaciones de sistemas, ¿vale? OAuth es el sistema de autenticación que se utiliza, por ejemplo, en Facebook o en Twitter. Cuando vas a una web te dice, regístrate con Facebook, ¿no? Pues ahí estás utilizando, se utiliza OAuth, ¿no? Y una parte, por ejemplo, muy importante del desarrollo web avanzado es que, ¿qué pasa cuando tienes que hacer algo en la web que no puedes hacerlo en menos de 5 segundos? Que 5 segundos ya en tardar más de 5 segundos en responder, ¿no? En una web es súper lento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes que hacer una tarea como enviar 1000 emails o enviar digamos, procesar una imagen en una petición, ¿no? Entonces, ahí entramos en la gestión de tareas en background, el cómo ejecutar código en background para no afectar a ese tiempo de respuesta en el servidor, ¿no? Y bueno, para esto vamos a aprender a hacerlo con estas dos tecnologías, con RabbitMQ, que es un gestor de colas, ¿no? Donde, digamos, lo que vamos a hacer es encolar tareas, y luego con Celery, ¿vale? Que Celery es una librería, vamos a llamarla, escrita en Python. De hecho, inicialmente formaba parte de Django en un inicio, lo único lo separaron por la gran utilidad que suponía, que nos permite ejecutar de una manera muy sencilla tareas en segundo plano sin tener que hacer cosas como gestión de threads, procesos y ese tipo de cosas, ¿vale? Es una tecnología que nos permite hacer ese tipo de cosas de una manera muy sencilla, ¿no? Y en este módulo es donde veíamos la arquitectura de microservicios, ¿no? Que lo que nos va a permitir los microservicios es crear servicios con diferentes tecnologías y hacerlos que funcionen de manera conjunta. Lo mismo os estáis preguntando por qué aparece esto aquí de la estrella de la muerte y los X-Wing Fighters, ¿no? Bueno, pues para esta parte de microservicios, que tal vez es un poco desconocida para algunos o les suene un poco a chinos o pensáis que son servicios para pitufos o cosas así, yo encontré un símil bastante bueno. Perdonad, ¿dónde está esto? Vale, aquí. En la que así podemos hablar de los microservicios rápidamente. A ver. Sí. Vale. Que básicamente en el desarrollo tradicional
tendemos a ir a lo que sería arquitecturas monolíticas, ¿vale? ¿Qué podemos entender como una arquitectura monolítica? Bueno, pues un gran backend, ¿no? Una web, un sistema web gigante que tiene un montón de código, ¿no? Y que puede ser efectivo en algunos casos, ¿no? Entonces, una buena manera de ejemplificar qué sería una arquitectura monolítica sería la Estrella de la Muerte, ¿no? Es un sistema gigante, muy potente, ¿no? Puede destruir planeta, la Estrella de la Muerte, y, es un poco lo que tradicionalmente se viene haciendo, ¿no? Es una gran aplicación que cada vez va creciendo más, va pasando el tiempo y crece más y crece más y crece más, pero las aplicaciones monolíticas tienen un gran problema, que es que si se colapsa alguna parte digamos, de la aplicación, o si se cae la aplicación, se cae la aplicación entera. No hay, o sea, aquí o funciona o no funciona, ¿no? Hace poco, creo que fue ING Direct, ¿no? Tuvo un día, además me parece fue el peor día del mes para caerse, que fue el último día de mes donde se pagan los sueldos y demás, y tuvo una especie de caída generalizada en su sistema. No sé si ING utiliza arquitectura monolítica o no, pero bueno, es un gran ejemplo de qué puede pasar, ¿no? Si se te cae algo de la arquitectura, se te cae entero, ¿no? Entonces, por el contrario, la arquitectura de los microservicios la podríamos ejemplificar como esto, ¿no? Muchas pequeñas naves, ¿no? Y cada una hace su trabajo bien, sabe lo que tienen que hacer, pero sin embargo trabajan todas juntas para conseguir el mismo objetivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí no quiero hacer spoiler, pero creo que ya me podéis entender lo que os conozcáis la historia de la Estrella de la Muerte y los X-Wing Fighter, cómo acaba, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esto de los microservicios? Bueno, pues básicamente la idea es que de cara al público, es decir, de cara a los clientes, como pueda ser pues, una aplicación para tablet, una aplicación para escritorio, una web, una aplicación para móvil o un sistema, ¿vale? Una aplicación externa, de cara al público solo digamos que hay un único elemento, ¿no? Que sería el gateway donde se van a recibir las peticiones. Pero este gateway es inteligente y lo que va a hacer es que en función de lo que se esté pidiendo va a delegar ese trabajo en diferentes pequeños servicios, ¿vale? Y cada uno de estos servicios lo que va a hacer es que va a custodiar su información y para ello cada servicio puede utilizar diferentes tecnologías de almacenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cada servicio tendrá que resolver un problema y aquí no hay balas plateadas, es decir, no hay una tecnología que te solucione todos los problemas. Aquí hay que a cada problema darle la mejor solución y muchas veces la mejor solución es utilizar una tecnología de base de datos diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que se intenta hacer con los microservicios, en que sean servicios pequeños, muy fáciles de mantener porque no son tan grandes como un servicio monolítico, entonces son más fáciles de mantener y aparte de esto, si se cae en algún momento algún servicio, pues no se te cae la aplicación entera, ¿no? Se te puede caer este servicio, pues dejaría de funcionar lo que esté gestionando este servicio, pero el resto de la aplicación seguiría en pie, ¿no? Entonces, esto es lo que intentamos ver cómo hacerlo en backend, en backend avanzado. Luego tendríamos la masterclass de bases de datos, ¿no? Donde veríamos los cuatro principales paradigmas de base de datos, ¿no? Con ejemplos concretos, pues en relacional veríamos Postgre, Mongo para no relacional, Redis en sistemas de almacenamiento clave-valor y Elasticsearch en el caso de bases de datos de motores de búsqueda, ¿no? Básicamente aquí, por lo que comentábamos antes, no hay una bala plateada, no hay tecnología que sirva para solucionar todos los problemas, sino que lo que tenemos que hacer es, para cada problema, encontrar la mejor tecnología de base de datos y solucionarlo con la herramienta adecuada, ¿no? Y por último tendríamos, casi por último, la parte de DevOps, el módulo de DevOps, ¿no? Que básicamente en este módulo lo que vamos a aprender es cómo llevar nuestro código, ¿no? Que nosotros desarrollamos con nuestra herramienta de desarrollo en local y demás, llevarlo a un servidor de producción. Cómo coger un servidor virtual con Linux, instalar todo el software necesario, configurar todo el software necesario para hacer nuestra aplicación funcionar, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver con un servidor virtual. Vamos a aprender a configurar servidores virtuales en Amazon Web Services, ¿no? El servicio de Amazon Web Services de servidores virtuales se llama EC2, ¿no? Elastic Cloud, creo que se llama.
no recuerdo ahora mismo bien qué significa EC2. Pero básicamente lo que buscamos aquí es que cuando tengáis que poner en producción vuestra aplicación, primero que la podáis poner en producción vosotros, y si vosotros, por lo que sea, en la empresa en la que podáis estar trabajando, no sois los responsables, porque suele haber los equipos de sistemas, ¿no? Que suele haber otra guerra ahí, ¿no? Tenemos la guerra con desarrolladores, la guerra con diseñadores, la guerra con equipos de sistemas, ¿no? Entonces, la idea es igual que hablábamos del módulo de diseño para saber hablar o saber ponernos en el lugar del diseñador cuando vamos a hablar con él, pues este módulo lo que pretende es que no solo seáis capaces de desplegar vuestra aplicación en un servidor, sino también saber explicarle a alguien de sistemas qué cosas tiene que hacer o cómo tiene que configurar el sistema para desplegar tu aplicación. Porque, bueno, pues puede haber aplicaciones más sencillas de desplegar o más difíciles en función de las arquitecturas que se hayan establecido, ¿no? Y tendríamos, por último, el módulo de Node. Básicamente, pues para aprender a construir aplicaciones con Node, porque el paradigma de Node es totalmente diferente, ¿vale? Porque el paradigma de Node es la programación asíncrona, de manera que podemos descubrir cómo la programación asíncrona, que lo que hace Node básicamente es hacer operaciones de entrada-salida no bloqueantes, ¿vale? Lo cual permite que una aplicación de Node aguante un tráfico bestial porque, digamos, no se bloquean para escribir en el disco o para hacer peticiones a base de datos, no se bloquea en ningún momento, lo que hace que aproveche al máximo el tiempo de procesador que tiene Node, ¿no? Y una de las características que tiene Node es que es muy fácil con Node escribir aplicaciones usando WebSockets, ¿vale? Los WebSockets básicamente es la solución bueno, es lo que permite tener hoy en día web en tiempo real, ¿no? Cuando tienes un chat, antes la verdad es que se hacían para tener un chat verdaderas ñapas y hoy en día con los WebSockets puedes tener comunicación en tiempo real de manera muy sencilla en el frontend y gracias a Node en la parte del backend también es muy sencillo, ¿vale? Con otras tecnologías, pues, no es tan sencillo utilizar los WebSockets. Bien, y todo esto no solo va a ser teórico, sino que al final del todo va a haber un proyecto, ¿vale? Vais a tener que desarrollar un proyecto propio, ¿vale? Vais a tener que trabajar en equipo con vuestros compañeros del curso para crear una aplicación web moderna, ¿vale? Una aplicación web moderna real, utilizando la arquitectura de microservicios, creando API REST, creando componentes de tiempo real con WebSockets, ¿vale? Y conectándolo a clientes frontend, ¿no? A lo que es la parte de frontend con las tecnologías más avanzadas. Es decir, vais a tener que poner en práctica todo el conocimiento que os vamos a contar, que os vamos a enseñar. Es decir, no va a ser simplemente que pases el curso y ya está, sino vais a tener que escribir código y sudar código. Y bueno, en esta práctica final también la idea es eso, es poner en práctica todo desde el trabajo colaborativo con las metodologías ágiles, con Git y GitHub para colaborar entre los equipos, controlar las versiones y al fin y al cabo tocar todos los palos que veis que tiene el mundo web, ¿no? Vale, la estructuración de proyecto, ya estamos casi terminando, es un modelo mixto, ¿vale? De formación online y offline, ¿vale? La duración, con esto quiero decir que hay algunas clases que van a ser presenciales, ¿vale? Generalmente el módulo de Git lo hacemos posteriormente al evento de kickoff, ¿vale? Y es el módulo presencial que básicamente es un poco también para ponernos cara, ¿no? Porque a partir de ahí generalmente todas las clases van a ser online, ¿vale? Con una herramienta de clase online, es como un aula virtual, ¿vale? En la cual podéis pues ver la pantalla del profesor, cómo va haciendo las cosas y demás, y si en algún momento tuvierais algún problema, el profesor se puede conectar a vuestro ordenador para ver vuestra pantalla, incluso manejar vuestro ratón y teclado, siempre con permiso, evidentemente, para solucionar cualquier problema, y en ese sentido es como una clase presencial, pero desde tu casa, ¿vale? En el caso de la clase presencial, que hemos hablado de Git,
Lo digo porque hay gente que seguramente esté desde Latinoamérica o desde Estados Unidos, que pues, tal vez asistir a una clase presencial en España es más complicado. El módulo de Git lo tenemos online, ¿vale? Y bueno, podríais acceder a él para poder verlo en cualquier momento, ¿vale? Y bueno, generalmente, además, en las sesiones online, al día siguiente de la sesión online se suele colgar el vídeo de la sesión del día anterior, ¿vale? No es lo suyo, pero bueno, hay veces que por causas de fuerza mayor no podéis asistir a alguna clase. Pues nada, al día siguiente tenéis el vídeo para que lo podáis ver durante el día y luego reincorporaros a la clase por la noche, si ese día tenéis clase o si tenéis el día libre, pues recuperar en el día libre, ¿vale? Los eventos offline, es decir, los eventos presenciales sería primero el kickoff, que bueno, es un evento, pues como os decía, de presentación, para ponernos cara, para conocernos físicamente. Y luego un evento final, el evento de cierre, también sería pues una especie de... Eso sí es una fiesta, básicamente, ¿no? Porque después de pasar por todo este bootcamp, cuando llegas al final, pues no hay otro motivo no hay otra cosa que hacer que es celebrarlo, ¿vale? Es un verdadero hito. Y la duración aproximada es de un año, ¿vale? Del máster. Entonces, la primera edición, ahora lo veremos, empieza ahora en junio y terminaría aproximadamente en junio de 2017, ¿vale? El kickoff, como hemos dicho, es básicamente una reunión de todos los alumnos o los que puedan venir, evidentemente, con los instructores, ¿vale? Para ponernos cara, para conocernos. Es un rato bastante agradable, ¿vale? Y luego tendríamos el evento de cierre, ¿vale? El evento de cierre, básicamente, entregaríamos el certificado, ¿vale? Y intentamos organizar siempre también los speed networking con startups, ¿no? Que básicamente, al fin y al cabo, esto está muy orientado a startups que buscan talento y para nosotros que terminéis el máster o incluso antes con un trabajo asegurado es, la mayor de la felicidad. Y bueno, como os decía, la primera edición es en junio de 2016, es dentro de un par de meses, ¿vale? Y bueno, un poco en general lo que os he comentado creo que no se me queda así nada más, ¿vale? ¿Vale? Alberto, pues Sí, dime. si te parece, entonces comento solo un par de cositas que me dejé Sí, adelante, en todo el tuyo. tintero y damos paso a los alumnos. Un segundo. Yo creo Vale, que a es ver. una de las cosas más útiles para quien está pensando empezar un máster con Keep Coding. Bueno, hay algunas asignaturas que son, digamos, no son parte, digamos, como del core del máster, pero que creo que conviene dejar claro hasta qué punto se profundiza y demás. Por ejemplo, diseño. Eh, por un lado, no nos vamos a centrar demasiado en lo que es el diseño a nivel gráfico, en parte porque es imposible. O sea, si tú eres programador, no te vamos a convertir en diseñador, a no ser que se te haga un trasplante de cerebro seguido de un injerto de gafapastas, es imposible, ¿no? Se trata fundamentalmente de no hacer atrocidades, pero sobre todo de trabajar el diseño a nivel lógico, experiencia de usuario, la arquitectura de la información, que es algo muy Es clave. importante en una aplicación web, ¿vale? Y también la parte de SEO. ¿Por qué? Porque esas dos primeras capas que mencionaba Alberto a un principio, a menudo están manejadas por otro profesional que las demás. Y eso es un grave error, y es un grave error porque sale muy caro. Si tú sabes mucho de optimizar una página web para Google, pues estupendo, pero tienes un grave problema, que es que ya no hay páginas web. O sea, página web es lo que tenía tu abuela en Geocities hace 20 años con su GIF animado de En Construcción. Lo que existe hoy por hoy son aplicaciones web y lo que ves en el browser lo ha generado código.
Si tú quieres optimizar el resultado de ese código para caerle bien a Google y caerle bien a tus usuarios, que es algo que tienes que hacer y no es trivial, tienes que saber manejar ese código. Si tú sabes manejar ese código, pero no consigues crear nada que sea del agrado de Google y de los usuarios, vas listo, has tirado tu trabajo a la basura. Entonces, prácticamente no hay profesionales que conozcan bien esos dos lados y eso tiene un valor tremendo. Y tiene un valor tremendo porque lo contrario sale muy caro a cualquier empresa. En estos momentos no hay nadie que te forme para los dos aspectos. Hoy mismo tuvimos una entrevista con una candidata que ya viene del marketing digital y se da cuenta que está coja precisamente de esa otra pierna. Enhorabuena, es una persona con mucha visión y es gente así que nos gustaría tener en el máster. Otro lado, otra cosa, DevOps, pues más de lo mismo. No vas a ser el encargado de DevOps, pero no puede ser una caja negra para ti, ¿vale? No hace falta que lo domines al completo, pero no puede ser una caja negra. Otra cosa que es muy importante es el concepto del pre-boot, es decir, si tú quieres empezar en el desarrollo web y vienes, por ejemplo, de marketing o no tienes una base de programación muy fuerte, ¿puedes acceder al máster? Sí, ¿vale? Y para eso está el pre-boot, que es, digamos, un periodo de formación previo al arranque del máster en sí. Ahí tienes, digamos, tienes tu coach de desarrollo, que es María José, que te va a ir preparando y te va a indicar, oye, ¿estás listo para arrancar en esta edición? O mejor, espérate a la siguiente. Es decir, si tú consideras que tu base de programación es un poco débil, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues al contrario, lo que puede parecer no es esperar y sumarte más tarde, sino entrar ya y empezar con el pre-boot. Y cuando vaya a arrancar la primera edición, pues nosotros te decimos, ¿estás listo? No, tienes que seguir trabajando y demás. Y también a lo largo de todo el proceso, desde que entras hasta pasado el final, vas a tener también un coach profesional que os vamos a estar poniendo en contacto con empresas que buscan desarrolladores con tus características, tanto en España como fuera. Y vamos a estar trabajando pues, tu perfil LinkedIn, tu perfil en GitHub, etcétera, etcétera. Un segundo, vamos a darle entrada a los alumnos. Una cosa, Fernando, se me ha olvidado comentar, lo digo por hacer énfasis en que lo que pretendemos es que el desarrollador tenga capacidad de ver la gran foto, ¿no? El big picture, de ver todo lo que conlleva el desarrollo web, ¿vale? Y a raíz de esto me acuerdo de en una conferencia hace 2 años en NS Spain, en una conferencia de desarrollo móvil en Logroño, tuve la oportunidad de hablar con un ingeniero de Facebook que trabajaba en Londres. Y bueno, pues estábamos hablando y me contó un poco cómo fue cuando entró en Facebook, ¿no? Y me dijo que lo primero que hacen en Facebook, o por lo menos lo que hicieron a él, es que antes de asignarle a un sector específico digamos, de Facebook para trabajar en algo específico, le tienen, vamos, a él le tuvieron 6 semanas trabajando en cada una de las partes de Facebook. Cada semana en una semana en móvil, otra semana en web, precisamente para que adquieran esa visión global de todo lo que conlleva el negocio de la empresa, aunque luego se especialicen en una parte. Entonces, creo que a Facebook no le va mal con esto, ¿verdad? Me imagino que no. Bueno, ya los tenemos dentro. Alberto, ¿puedes poner el mute en tu micrófono? Bueno, pues vamos a empezar con 2 alumnos. Ambos son alumnos del Master Mobile y uno de ellos es ya alumno también del Master Web. Entonces, si os parece, vamos a empezar con Adrián, vamos por orden alfabético. Hola, muy buenas, Fernando. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Cómo va por allí? Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Estupendo. Entonces, bueno, os presento un poco. Adrián es alumno del Master Mobile y me llevé un susto tremendo cuando un día me dicen, sí que hay un chaval que estaba matriculado en los 2 másteres. Y Dios mío, dame los datos de la viuda que le mando flores o algo por el estilo. Entonces,
tú como, ¿qué dirías, digamos, de tu experiencia en el máster mobile y qué te lleva a hacer también el de web? ¿Qué planes tienes en A ver, mente? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿por qué hice el primer máster? O sea, un día estaba también en un webinar de la segunda Mm, versión del Máster Mobile y digo, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a empezar con el tema de mobile. Entonces empecé a buscar alternativas y másters de lo que ofrecían y me quedé un poco extrañado por el simple hecho de que no había ninguno que diera tecnologías actuales. O sea, todo el mundo se basaba en tecnologías antiguas. Ninguno que diera Swift, por ejemplo, ninguno que te diera una cosa tan completa como te puede llegar a dar el máster de Keep Coding. Y eso lo he vivido, o sea, ya puedo decirlo con experiencia de que eso es verdad. O sea, no hay ninguno que haya hecho, y ya tengo uno hecho, que haya dado lo que me da la experiencia de Keep Coding. Eso es, en ese sentido, muy positivo. Y es por eso que voy a hacer el siguiente. O sea, voy a hacer el siguiente máster. Es, es difícil por temas de tiempo, lo sabe todo el mundo, o sea, es mucho tiempo que tienes que dedicarte delante del ordenador, pero vale la pena 100%, es 100% recomendado, porque no solo te pone en contacto con el profesor una vez acabado, el profesor se desentiende. Yo con Alberto, con Fernando, sigo hablando mucho por Slack, por mucho, o sea, tenemos vías de comunicación para seguir hablando una vez acabado el curso, que eso es un gran aporte. Después también un gran aporte generado por la motivación de todo el equipo de Keep Coding, que eso es otro gran plus que tiene, que aunque no lo parezca, o sea, mi trabajo actual lo tengo gracias a la preparación y la motivación que me han llegado a causar ellos. Y ahora estoy súper contento y súper motivado con lo que me viene de aquí a dentro de un año, 6 meses. Y es gracias Pues, a Keep Coding. pues muchas gracias. No sabes la ilusión que me hace oír estas cosas. Es lo que hace que de verdad valga la pena el trabajo enloquecido Sí, que sí. tenemos nosotros. Y algo también muy importante que se te olvidó mencionar, yo creo que es vital, son las reuniones de cúpula en The Knife a la hora de comer. Eso. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, ¿Qué, sí. qué le recomendarías a alguien que está empezando? ¿Cómo gestionar su tiempo? Porque aquí esto es algo que supera, digamos, a cualquier persona que tenga simplemente mucho talento para programar. Tienes necesariamente que gestionar tu tiempo. ¿Tú cómo, Sí, cómo lo has hecho? ¿Cuál es tu secreto? mi secreto es, o sea, cualquier momento que tengo disponible lo empleo para programar y es muy importante seguir todas las clases. Yo todas las clases que he hecho de Keep Coding, todas las he seguido al dedo y las prácticas, llevarlas al día, o sea, todo intentarlo llevar al día, sobre todo porque como te quedas estancado, te vas retrasando y retrasando y dedicarle a lo mejor, después de acabar las clases, una hora a realizar o volver a hacer lo que hemos aprendido en cada clase. Es muy fundamental eso, porque a lo mejor son 4 horas por la noche, que son seguidas, que es mucho trabajo y son muchas, pero que muchas cosas dadas en 4 horas, es muy, muy, muy todo de golpe, pero acabas hasta arriba de tareas nuevas, de cosas nuevas, conceptos nuevos que tienes que aprender y tienes que asimilar. Muy importante es la asimilación de esos conceptos y hacerse pequeñas pruebas para recoger todo lo aprendido en las clases. Eso es Efectivamente. fundamental. Una cosa para los que estén pensando en darse de alta. Tenemos las asignaturas, los módulos, siempre es normalmente la estructura es la misma, es una semana de clase y luego una semana de asimilación. En esa semana tú tienes que practicar lo que has aprendido, es decir, no es una semana de descanso, es una semana de Semana trabajo tú de solito trabajo completo. frente al Sí, sí, ordenador. Adrián, oye, pues horas muchísimas de verdad. gracias. Desde luego, tú para mí eres un, un ejemplo. Esto sí es un maestro Jedi, lo demás son tonterías. Muy bien. Si os parece, vamos a pasar a Ramiro, que es otro alumno, para que nos cuente un poco sus experiencias. Adrián, si puedes ponerle el mute, Sí, estupendo. Ramiro, Muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Estupendo.
Pues nada, es un poco lo mismo. ¿Qué podrías tú recomendar a alguien que va a empezar un bootcamp con Keep Coding o que está pensando en hacerlo? ¿Y quién eres tú para recomendar algo que Yo has soy hecho un últimamente? simple, yo soy un simple mortal que dispongo de poco tiempo libre y mi recomendación es sencillamente el aprender a gestionar el tiempo. El tiempo es oro, es algo que te va a servir tanto para este máster como para tu vida y como para tu día a día, porque al final la ley de Murphy siempre se acaba cumpliendo. Por mucho que planifiques o intentes organizar tu semana, puede surgir cualquier imprevisto en cualquier momento dado que te va a hacer cambiar los planes. Entonces, tal y como comentaba Adrián, mi recomendación es que aproveches el momento, todo el tiempo que tengas disponible, lo gestiones para aprovechar y dedicarlo al máster, ponerte de acuerdo y tener el apoyo de tu familia, pareja, amigos que sepan qué es lo que vas a hacer, porque sí que es cierto que es duro, pero no imposible. Yo no tengo superpoderes como Adrián y, y sencillamente me intento gestionar el tiempo lo mejor que puedo. Es decir, Batman sí tiene posibilidades frente a Superman. O sea, no teniendo Exacto. superpoderes, organizándose bien se puede hacer, ¿no? Efectivamente. Va, Al final perfecto. es cuestión de organizarse el tiempo. No es Efecti- imposible. Efectivamente. Aquí, insisto, gestionar el tiempo, no dejar nada para mañana, no dejar nada para después, porque después vas a tener menos tiempo, cada vez menos. Y no descolgarse, no perder el tren. Por eso es tan conveniente quizá empezar el pre-boot lo antes posible, porque ya llegas, digamos, cuando arranca ya llevas algo de carrerilla y eso se puede agradecer mucho. Te puede salvar el pellejo, básicamente. Y tanto. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Espero verte por aquí pronto. Eso espero. En ello Seguimos con, estamos. muy bien, seguimos con el plan. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Si no, vamos a ir contestándolas en YouTube. Y ahora, en cuanto entre Juan Carlos, pues le damos paso. Básicamente la idea es que sepáis, os hemos hablado mucho de lo que son los módulos de las asignaturas y demás. Yo quiero que sepáis también un poco cómo son las masterclass y las keynotes. Las masterclass suelen ser de mayor duración, de 4 a 8 horas, y las keynotes pues normalmente son menos, son algo más cortas, y normalmente son o bien ingenieros de empresas emblemáticas o también emprendedores, ¿vale? Como decíamos, algunas de estas asignaturas que son quizá no parte del core, como decíamos, de SEO, experiencia de usuario, diseño. También tenemos una masterclass de emprendimiento. Y esto es un poco para que no sea una caja negra para ti, tanto si quieres utilizar tus conocimientos para crear tu propia empresa, o si vas a trabajar en una startup o crees que en algún momento lo que estás desarrollando pues, se puede convertir en algo viable y tienes que buscar financiación, es muy importante que sepas un poco por dónde van los tiros, porque si no entiendes qué son stock options, cuáles son las distintas rondas de financiación, lo de la bandera de Japón es un chiste comparado a lo que te pueden hacer a ti. Entonces, no se puede ser una caja negra. Bueno, dejamos entonces las preguntas para un poco más tarde. Vamos a empezar con Juan Carlos. Juan Carlos, Hola, ¿qué bienvenido. tal? ¿Qué Hola, tal? Fernando, ¿qué tal? Muy bien. ¿Dónde estás? ¿En Londres? ¿En París? No, justo ahorita estoy en Miami, ¿En Miami? Ah, mira. sí, así que no muy lejos de donde estás tú. ¿Cómo va Ah, todo en bueno. California? Muy bien, muy bien. Aquí el clima estupendo. Yo estoy encantado con Qué bueno, qué el bueno. clima que hace por aquí. Estupendo. Yo pensaba que estabas en Europa, que estabas por París. Sí, pero justo tengo un proyecto acá en Estados Unidos, entonces Ajá. me he venido unas semanas y de ahí regreso a París. Estupendo. Pues cuéntanos un poco quién eres y qué se vería en tu masterclass y la importancia Ok, de esto. perfecto.
Bueno, yo soy Juan Carlos Fara, voy a estar liderando la Masterclass de base de datos y un poco sobre mí, estudié economía en la Universidad de Harvard y luego hice mi maestría en informática en Imperial College en Londres. Ujú. Actualmente soy ingeniero de software full stack. Me enfoco principalmente en React y Backbone para el frontend, pero para el backend, como presentan en el máster, utilizo mucho Node y Python. Y mi especialidad específicamente es el tema de base de datos. Y por eso soy consultor y asistente en MongoDB University, que son los cursos en línea de MongoDB. Eh, MongoDB es una base de datos no SQL que vamos a estar viendo en la clase maestra, pero lo que más quería comunicar era que una clase maestra de base de datos para los desarrolladores web puede ser algo que no esperan, porque tú piensas, lo que más quiero hacer es crear un producto que el usuario lo vea directamente. Pero resulta que la base de datos es una parte esencial de lo que es el full stack. Y muchas veces vemos que los problemas que se encuentran en las aplicaciones más populares son a causa de un problema en la selección de la base de datos. Entonces, el propósito de la masterclass es básicamente considerar 4 o 5 tecnologías de base de datos, ver cuáles son los puntos fuertes de cada una y los puntos débiles y aprender a, digamos, diagnosticar qué base de datos es la mejor opción para qué escenario. Y estos escenarios los vamos a basar en perdón, casos de uso específicos de la industria. Eh, Principalmente, como dijo Alberto, vamos a estar tocando las bases de datos que son más populares en la industria del momento. Y lo vamos a hacer en 2 sesiones. La primera sesión va a dar una introducción general al tema de base de datos y pasaremos directamente a considerar la base de datos relacionales. En este caso son históricamente las más prominentes y veremos el ejemplo de MySQL o Postgres, dependiendo del sistema. Y luego pasaremos directamente a las bases de datos documentales. Consideraremos qué es un documento, qué formatos se utilizan para almacenar datos dentro de un documento y específicamente veremos MongoDB, que actualmente es la base de datos no SQL más popular del momento. En la segunda parte consideraremos 3 tipos más, si es posible. El primero es la base de datos orientadas a grafos, que básicamente almacenan datos en términos de nodos y bordes entre dichos nodos. Y como ejemplo tomaremos Neo4j. Similarmente veremos la parte de motores de Juan búsqueda. Carlos, perdona que te interrumpa. Eso, No, digamos, sería lo que utiliza, por ejemplo, LinkedIn para sugerirme que a lo mejor conozco a la tía de mi cuñada que vi hace 20 años y que no sé muy bien cómo consigue. Exactamente, o sea, todo lo que es la base de datos orientadas a grafos, eh, históricamente estos datos se almacenaban en otros formatos. Eh, con la nueva tecnología que tenemos, cualquier estructura digamos, puede formar un camino entre 2 personas o 2 nodos o 2 sitios, Ujú. se modela mucho mejor y mucho más rápidamente utilizando este tipo de estructuras. Y es algo que muchas tecnologías o muchas compañías utilizan para una parte de su infraestructura. Por ejemplo, muchas compañías de búsqueda de transporte, cuando estás buscando cuál es el viaje más corto o el precio más barato entre punto A y punto B, utilizan para esa búsqueda este tipo de estructuras. Y es algo que definitivamente está avanzando rápidamente y que está agarrando mucha popularidad en el término, en ámbitos web y en ámbitos científicos también. Y se acopla muy bien con las otras soluciones que vamos a ver. Estupendo.
Y continuando, veremos también los motores de búsqueda que mencionó Alberto. El ejemplo es Elasticsearch y son unas soluciones súper populares. En este momento es una compañía que está ganando muchos usuarios. Y culminaremos con las bases de datos de clave valor, que son una base de datos, unos almacenamientos comúnmente 100% en memoria, que son soluciones rápidas y que se utilizan mucho para todo lo que es el caché de las aplicaciones web. Y como ejemplo tomaremos Redis. Pero para dar ahínco, el propósito es saber qué utilizar cuándo. Entonces, al final veremos todas estas tecnologías, veremos los casos de uso que hemos considerado y también veremos cómo se pueden combinar dichas soluciones para solucionar problemas más complejos. Es decir, si bien tienes un motor de búsqueda, no vas a almacenar tus datos de usuario de la misma manera que almacenas las rutas de los viajes que tus usuarios pueden estar buscando. Entonces es una clase maestra en verdad bien interesante. Como dije anteriormente, mi especialidad es en MongoDB, pero la idea es que nosotros también sabemos, no hay una solución, no hay una bala de plata, no hay una solución para todos los problemas, y la idea es darte la caja de herramientas y saber que con un martillo de repente puedes pegar algo a la pared, pero lamentablemente si no tienes la goma, no vas a pasar mucho tiempo tratando de hacer que funcione. Perfecto, pues suena muy interesante y yo desde luego voy a estar ahí. Creo que es algo que muchos desarrolladores no lo tienen en cuenta, van directo hacia la solución más habitual y eso no siempre es lo más adecuado o ni siquiera es aceptable porque los requisitos de la aplicación son tales que no te va a valer. Entonces, es una de las ventajas que también tiene la arquitectura de microservicios, que es que cada pequeña pieza puede utilizar la base de datos, el stack de desarrollo del lenguaje de programación más adecuado para esta No, tarea. definitivamente, y una cosa importante es que si estuvieses tomando el mismo bootcamp hace 20 años, lo más probable es que no tengas estas opciones de base de datos. Y si no tienes el conocimiento necesario, probablemente vas a poder hacer que funcione la aplicación, pero al final de cuentas vas a ver problemas en cuestión a los momentos de escalar o el momento de ver la seguridad de base de datos y el ecosistema que tienes. Perfecto. Juan Carlos, ¿tú eres peruano? Sí, soy Sí, peruano. pues yo soy chileno, así que nos vamos a llevar bien. Entonces, avísame cuando, si te vienes por aquí, por California, ya sea MongoDB, ahí en Palo Alto, por aquí, y te invito a un pisco de verdad, que igual que en las bases de datos, hay que saber elegir el bueno. Por supuesto, con Coca-Cola, ¿no es cierto? Eso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas Preguntas gracias. que tengáis podéis dejarlas en YouTube o también podéis enviarlas a cursos@keepcoding.io. Nosotros vamos a estar contestando en ambos sitios, tanto por email como en YouTube. Pues en principio nada más. Espero veros en el evento de Kickoff en Madrid. Es muy divertido, recomiendo a todos los que se matriculen que vengan. Es bueno poner cara a los demás compañeros, tanto instructores como alumnos. Y muchas gracias por aguantar este tostón a estas horas un viernes. Tiene un mérito tremendo. El que ha llegado hasta aquí yo creo que está más que capacitado para superar el máster, pero sin ningún problema. Bueno, pues muchas gracias a todos y lo vamos dejando por aquí. Gracias. Hasta luego.